Pues como ya dijo la doctora Carolina, mucho gusto. Yo soy el doctor José Paredes, soy cardiólogo y bueno, pues hoy me toca dar el tema de tratamiento de insuficiencia cardíaca en la parte de aguda, insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien, entonces, bueno, empezamos con generalidades. Recuerden que la insuficiencia cardíaca, pues bueno, tiene un gran espectro de entidades clínicas, de causas, de comportamientos. Entonces, pues bueno, nada más cabe mencionar que la insuficiencia cardíaca aguda es una condición que el diagnóstico y el tratamiento oportuno son clave para el desenlace del paciente, ¿verdad? Como lo dice su nombre, pues bueno, es una agudización o de una alteración en el aporte de oxígeno con la demanda de oxígeno a nivel de los tejidos, de tal motivo que, bueno, pues es algo que tiene que ser urgentemente tratado. La mayoría de los tratamientos son sintomáticos, se van a dar cuenta ahorita a lo largo de la charla, en que todos los tratamientos están en pro de quitar los síntomas principalmente y ya después ir estabilizando la parte hemodinámica de los pacientes. Entonces, también es importante que sepan esto. Y la mayoría, la pieza más importante del manejo es identificar qué factor de precipitante y el fenotipo específico de insuficiencia cardíaca aguda que estamos teniendo. Ahorita vamos a ver que no es lo mismo tener un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda por un síndrome coronario agudo que una insuficiencia cardíaca que ya se conoce con insuficiencia cardíaca por alguna miocarditis viral que le dejó de secuela insuficiencia cardíaca y que está teniendo una exacerbación. Se comportan totalmente diferentes y el manejo es totalmente diferente. Y bueno, el mecanismo fisiopatológico principal es la congestión, ya sea sistémica u orgánica, y eso nos lo van a ir dando las características clínicas, tanto de la exploración física como de los exámenes de laboratorio que vayamos pidiendo en un inicio. Pero nos vamos a dar cuenta que el mecanismo más importante o por qué se desarrollan los síntomas es la congestión. Entonces, como el mecanismo fisiopatológico, el más importante es la congestión, pues obviamente los diuréticos vienen siendo una pieza importante en el tratamiento. Y bueno, acuérdense que la falla cardíaca aguda puede ser una falla cardíaca nueva, no conocida en el paciente, como son las secundarias a una tromboembolia pulmonar, una insuficiencia cardíaca derecha, o ya sea por una miocarditis, o sea por un infarto agudo al miocardio. Bueno, esto no se conoció el paciente enfermo y ahora llega con ustedes y con datos de falla cardíaca. O también está la agudización de la falla cardíaca crónica, el cual los pacientes a veces por desorden de los medicamentos o evitar los cambios en el estilo de vida que se recomiendan para no tener sobrecarga de volumen, estos no lo siguen, o simplemente progresión de la enfermedad. Entonces, también se puede agudizar la falla cardíaca crónica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al final del día la epidemiología radica en eso. La falla cardíaca es la principal causa de hospitalizaciones de más de 65 años, se asocia a una alta mortalidad y rehospitalizaciones. La mortalidad puede ir de un 4 a un 10% dependiendo del país y del sistema de salud en el que se esté atendiendo los pacientes. Y la mortalidad de un año puede ser hasta del 45%, incluso con tasas de readmisión. Es muy curioso que a pesar de que tenemos las guías internacionales de manejo de falla cardíaca, por ejemplo, en Asia tienen menor tasa de mortalidad en comparación con Estados Unidos o en el norte de Europa. Sin embargo, bueno, pues yo creo que ahí ya radica más en el sistema de salud, el sistema de emergencias y la atención primaria. Y es importante también en cuanto a la mortalidad, que la mortalidad intrahospitalaria es más frecuente en los pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca conocida o alguna cardiopatía conocida y llegan con insuficiencia cardíaca que los que solamente se descompensaron. Sin embargo, al alta de la hospitalización, en dado caso que el paciente se haya hospitalizado, la descompensación por insuficiencia cardíaca crónica da más mortalidad que los pacientes que de nuevo tuvieron la falla cardíaca. Por ejemplo, se mueren más en el hospital los que se infartan y hacen choque cardiogénico y se mueren más los pacientes que ya se conocían con una cardiomiopatía, estuvieron en el hospital, egresaron y fallecen eventualmente. Y bueno, una de las causas, hablando en general, recordándoles las causas de insuficiencia cardíaca en general,
no de insuficiencia cardíaca aguda, que pues también tienen que ver un poco con ellas. La principal causa es la cardiopatía isquémica. El infarto agudo del miocardio es lo más frecuente. Y obviamente no es así en todos los países, sin embargo, en los países de Latinoamérica y en el norte de Estados Unidos, en Norteamérica, es el infarto agudo del miocardio la causa más frecuente. Y esto tiene que ver porque si se dan cuenta, por ejemplo, si fuera por arritmias, pues hay diferentes formas de manejarlo. La segunda causa o el detonante de la segunda causa de insuficiencia cardíaca más frecuente es la hipertensión. Las emergencias hipertensivas juegan un papel muy importante. Las valvulopatías, principalmente estenosis aórtica, alguna valvulopatía mitral, una insuficiencia mitral aguda también puede causar un problema de insuficiencia cardíaca. Arritmias, tanto taquiarritmias, principalmente las arritmias ventriculares desacoplan la función de la contracción del ventrículo izquierdo y por ende hacen datos de insuficiencia cardíaca. Y pues bueno, las cardiomiopatías que ustedes ya las conocen, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, cardiomiopatia hipertrófica, dilatada, restrictiva, periparto, síndrome de Takotsubo, etc. Y pues todas estas más que son menos frecuentes, pero también es importante conocerlas porque pues cada vez más, aunque las vemos poco, sí nos las topamos en nuestra práctica cotidiana, no es de uno en un millón. Y una de las que se pueden encontrar bien frecuentemente son las miocarditis virales, ahorita con esto del COVID, y la enfermedad de Chagas, la cual es una cardiomiopatía dilatada con arritmias, en donde esta es muy frecuente en Latinoamérica y cada vez ahí no se erradica. También las inducidas por drogas, principalmente las antraciclinas, pero todos estos pueden causar cardiomiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca. Las enfermedades infiltrativas que con los ancianos teniendo cada vez más esperanza de vida, pues bueno, hemos estado viendo más amiloidosis, ¿verdad? Y bueno, enfermedades del almacenamiento, como la hemocromatosis, que es la más importante. Fabry también se observa algunas veces. Y bueno, pues algunas otras más, como estas. Y bueno, la presentación clínica de la falla cardíaca aguda, ya enfocándonos a la insuficiencia cardíaca aguda, puede ser un inicio rápido o gradual, pero esto es suficientemente severo, o sea, los síntomas son tan importantes para el paciente que el paciente busca ayuda médica en ese momento. Va a emergencias, pide consulta, va a una clínica ambulatoria, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una definición muy, muy clínica de qué es una insuficiencia cardíaca aguda. Un paciente que todo el tiempo tiene disnea de esfuerzo, ortopnea, se le hinchan los pies, pero es muy frecuente, o sea, es muy tolerable, el paciente lo puede vivir en su casa sin problema, pero ya cuando hay una exacerbación de sus síntomas, es cuando el paciente acude a emergencias. Entonces, esto pues obviamente genera una visita de emergencias y muchas veces los pacientes terminan con una hospitalización no planeada, que eso tanto lleva a problemas del sistema de salud a nivel económico como también al paciente, ¿verdad? Porque acuérdense que no es inconsecuente estar en el hospital. Y bueno, aquí como les comentaba, se divide en falla cardíaca crónica agudizada y la de novo. Y bueno, pues obviamente tenemos aquí sus definiciones, como lo habíamos dicho. Esto más los factores precipitantes, pues obviamente hacen un continuo en donde lo principal es la congestión pulmonar, que es la que da más los síntomas de disnea, ortopnea, de miembros inferiores, taquipnea, etcétera. Y esto pues ya se va a dividir en diferentes espectros. Por ejemplo, disfunción del ventrículo derecho en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar primaria o alguna de las otras características o de los tipos de hipertensión pulmonar, que esto va a causar congestión sistémica. O también puede ser tanto falla cardíaca con fracción de expulsión reducida como preservada. Es importante que ustedes entiendan que la insuficiencia cardíaca siempre la tenemos en mente como que el ventrículo tiene una fracción de expulsión reducida y no es así. De hecho, entre el 40 y el 50% de las insuficiencias cardíacas agudas son en pacientes con fracción de expulsión preservada. ¿Por qué? Porque tiene una rigidez del ventrículo, aumenta la presión telediastólica y esto hace que aumente retrógradamente la presión en cuña y esto haga además agudo pulmonar. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta que un ecocardiograma con una fracción de expulsión preservada no
descarta el diagnóstico de falla cardíaca. Y bueno, también tenemos aquí signos y síntomas que en general de la falla cardíaca, ustedes ya los conocen, puede ser falta de aire, y principalmente la ortopnea es muy sensible de la falla cardíaca, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, fatiga, etcétera, ¿no? Y los signos, pues, es ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, un tercer ruido cardíaco, y bueno, pues que se desplace lateralmente el impulso del ápex, ¿no? Y los menos comunes, que sí me gustaría mencionarlos porque a veces el hecho de sentirse embotado o el hecho de tener como sibilancias o que el paciente refiera que siente, que escucha sibilancias y tos es una de los síntomas atípicos que muchas veces no pensamos que es falla cardíaca y sí es falla cardíaca. Otra cosa bien importante que quería mencionar aquí en la presentación clínica es que no todos los pacientes van a tener edema de miembros inferiores. O sea, no son normalmente, muchas veces vemos pacientes con edema de miembros inferiores, sudando, pálidos, diaforéticos, con congestión pulmonar y tú dices, bueno, pues este paciente tiene falla cardíaca. Pero algunas otras veces no los vemos así. Los vemos con disnea, cansancio, mucha tos, sin edema de miembros inferiores, incluso sin crepitantes pueden tener, y todo lo tienen a nivel abdominal, la retención de líquidos. Entonces sí es importante tener muy en cuenta el hecho de tener que analizar bien los casos y el paciente. Entonces, también es menos específico de los signos, pues es la ganancia de peso. Acuérdense que si ustedes suben de peso en una semana más de 2 kilos, pues no es que hayan comido muchos tacos. Significa que algo están reteniendo líquido. Es imposible poder acumular grasa en esta cantidad de tiempo. Entonces, incluso también puede ser al otro lado, la pérdida de peso. Acuérdense que también hay una caquexia que se llama caquexia cardíaca, que esto es cuando ya es una etapa terminal de la enfermedad. Y bueno, pues también muchas otras cosas, crepitantes pulmonares, síndrome de derrame pleural, taquicardia, etcétera, ¿no? Hepatomegalia, citis, etcétera. Y bueno, aquí les puse esta tabla para ejemplificar un poquito cómo ir desarrollando el caso de un paciente que sospechamos que tiene falla cardíaca. Por ejemplo, los principales síntomas aquí en la segunda hilera, por ejemplo, la falla cardíaca descompensada, que ya, o sea, la crónica descompensada, pues hay una retención de líquido principalmente, incrementa las presiones intraventriculares, como les mencionaba, y eso, pues obviamente hace un edema agudo pulmonar. Hay una redistribución del flujo a nivel pulmonar y puede ser también a nivel sistémico, y aumenta la presión venosa central. Entonces, es importante que los síntomas, ustedes pueden ir observándolos aquí con los diferentes espectros de falla cardíaca. Si se dan cuenta, yo lo hice ahorita así de izquierda a derecha para que vean que se parecen mucho y muchas veces unos van seguidos de otros. Entonces, la falla cardíaca descompensada puede evolucionar a edema agudo pulmonar y por ende evolucionar a un choque cardiogénico. Sin embargo, se pueden presentar de estas 4 diferentes formas. La única que sí se trata un poco diferente y deben de tener mucho cuidado de diferenciar es la falla cardíaca derecha, porque esa no responde muy bien a tratamiento y sí hay que entenderla muy bien, porque cuando usamos mucho diurético podemos disminuir mucho la precarga del ventrículo izquierdo y por ende nosotros estar generando una hipoperfusión. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en el tiempo. El inicio de los síntomas muchas veces puede ser gradual en algunos días o hasta semanas. El edema agudo pulmonar es súbito, normalmente son horas. Y el choque cardiogénico pues puede ser gradual o rápido, pero en sí el estado de choque se desarrolla de forma muy rápida, ¿verdad? También va a depender mucho de los síntomas, del desencadenante. Y esto es otra cosa que quería mencionarles mucho, la presentación clínica o el fenotipo. Hay 4 diferentes fenotipos en donde podemos ver que están los húmedos contra secos y los fríos y los calientes, ¿no? Entonces, dependiendo de la diferente combinación, ahorita les voy a poner una tablita para ejemplificarlo mejor, es el tratamiento principal que van a recibir. Por ejemplo, personas congestivas, que se dicen WETs,
pues los diuréticos van a ser muy importantes, ¿verdad? Y si son frías o secos y fríos, pues bueno, ahí necesitamos aumentar la perfusión. Entonces necesitamos inotrópicos más que diuréticos. Entonces, poco a poco, ustedes deben de irse familiarizando con estos fenotipos para ir haciendo ustedes su análisis y, por ende, su tratamiento inicial. Otro de los factores desencadenantes o precipitantes, vemos que pueden ser muy variables, desde síndromes coronarios agudos, arritmias, hipertensiones, emergencias hipertensivas, infecciones. Acuérdense que la sepsis puede causar falla cardíaca, exceso de toxinas, algunas drogas, exacerbaciones de POC, tromboembolia pulmonar, alteraciones metabólicas como hipo o hipertiroidismo también pueden cursar con insuficiencia cardíaca aguda, o causas mecánicas, por ejemplo, pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio previo, se va de alta y luego tiene una ruptura de la cuerda tendinosa de la válvula mitral, pues bueno, eso va a generar falla cardíaca aguda en una causa mecánica. Entonces, es importante tener en cuenta que el factor desencadenante, mientras ustedes están atendiendo al paciente, monitorizándolo, dándole diuréticos, viendo la presión, viendo si necesita hospitalización urgente, viendo, o sea, tienen que estar buscando los factores desencadenantes, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Y bueno, se dan cuenta que hay muchos más. Por ejemplo, aquí puse esta otra tabla nada más para diferenciar, por ejemplo, las causas mecánicas, como lo dije, ruptura de la pared libre en síndrome coronario agudo, un defecto del septum interventricular, una regurgitación mitral, como lo había mencionado, y también acordarse mucho de embarazo y periparto, porque muchas veces personas jóvenes, mujeres, en posparto, llegan con disnea, llegan con síntomas de falla cardíaca y se tardan mucho en hacer el diagnóstico porque no tienen en mente que una persona sana sin comorbilidades pudiera estar en falla cardíaca. Y bueno, la severidad y el desenlace del episodio de insuficiencia cardíaca aguda, pues depende del precipitante, del substrato cardíaco, o sea, cómo está estructuralmente el corazón con ese desencadenante, y comorbilidades. Obviamente no es lo mismo una persona joven que una persona diabética, hipertensa, con enfermedad vascular periférica, etcétera, ¿no? Todo eso pues va a hacer que el desenlace y la severidad del cuadro pues varíen conforme los diferentes espectros de la enfermedad. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando sospechamos que hay un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca? Una persona llega sin antecedentes, pues ¿qué puedo hacer que yo estoy sospechando por sus síntomas que tiene falla cardíaca? Entonces, principalmente, obviamente, recuerden que todos los algoritmos empiezan con historia del paciente, exploración física, signos y síntomas, ¿no? Ustedes ya están en este punto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Si ustedes ven un paciente con edema, con congestión pulmonar, hipoxemia, ortopnea, dolor de pecho, mareo, ven alteraciones en el ritmo en la monitorización, pues es lo primero y básico que muchas veces no necesariamente tienen que pensar en falla cardíaca para hacerlo, pero es un electrocardiograma, la pulsoximetría. El ecocardiograma, digo, nosotros en México, no, lamentablemente, por ejemplo, en el Hospital Metropolitano, no tenemos la facilidad de decir, quiero un eco en emergencias, pero ese es el gold standard o el punto, el point of care, ¿no? O sea, el ecocardiograma debe de estar en emergencias o mínimo estar disponible en las primeras horas que tú estás sospechando que el paciente tiene una falla cardíaca. Y obviamente, por ejemplo, si yo estoy pensando que tiene un síndrome coronario agudo, pues no me voy a esperar a hacer el eco para hacer el diagnóstico, ¿verdad? O sea, esto es variable. Sin embargo, este algoritmo se presenta en un paciente que tú sospechas, pero el paciente está relativamente estable y nos tiene un cuadro franco de un síndrome coronario agudo, de una taquiarritmia, que son las principales que no te esperas para tratar en ese momento. Entonces, si estamos en el caso de este tipo de pacientes, bueno, pues el eco es una buena función y principalmente si se puede hacer en emergencias, mejor, ¿verdad? Porque aminora el tiempo de respuesta del tratamiento adecuado. Y también, bueno, pues exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, a veces se puede utilizar ultrasonido pulmonar y algunas otras cosas más específicas. Si estamos pensando, por ejemplo,
la paciente tiene hipotiroidismo y le aumentaron la dosis de levotiroxina, bueno, pues a lo mejor un perfil tiroideo o viceversa, ¿no? O sea, o tiene otros síntomas de hipertiroidismo, bueno, buscar específicamente eso. Y evaluar los péptidos natriuréticos. Esto aquí también quería hacerles un énfasis muy importante porque acuérdense que los péptidos natriuréticos tienen un excelente valor predictivo negativo. O sea, llega un paciente que yo creo que tiene falla cardíaca, que tiene el BNP normal, prácticamente es imposible que tenga falla cardíaca, a menos que haya empezado en las últimas 2 horas. Acuérdense que no, tanto la troponina como el BNP se tardan un tiempo en expresarse. O sea, si yo ahorita empiezo con un dolor torácico por un infarto con elevación del ST y me toman ahorita la muestra, no voy a tener troponina alta. Sin embargo, no significa que en 2 horas no la vaya a tener. Entonces, es importante que al menos 2 horas hayan pasado del inicio de los síntomas para que sea válido su toma de biomarcadores cardíacos. Y aquí vienen unos valores de corte muy sensibles, que por ejemplo el BNP abajo de 100, pues prácticamente descarta o buscas alguna otra causa de sus síntomas, ¿no? Un ProBNP abajo de 300 o un MR ProANP, que no se tiene muy frecuente en México, de hecho, nada más se utiliza en algunas partes de Estados Unidos y en Europa, en donde a la mitad de la aurícula se genera un péptido natriurético específico y ese es el que están cuantificando en este punto, ¿verdad? El nombre en general es Mid-Regional Proatrial Natriuretic Peptide. Entonces, bueno, pues es uno nuevo que hay que aprendernos también. Y acuérdense, valor predictivo negativo. El tener un BNP, un ProBNP o un MRANP positivos o altos, tampoco dicen es falla cardíaca fuerza, ¿verdad? Que a veces es una pelea constante entre las diferentes especialidades de que tiene el BNP alto, pero pues hay que pensar que no siempre es así. Entonces, se puede llegar a confirmar la falla cardíaca con estos laboratorios iniciales que hicimos, sí o no, y también, o sea, evaluar comprensivamente el eco, ¿verdad? El eco nos va a ayudar mucho a tratar de visualizar el desencadenante. Entonces, aquí les puse esta tabla, que es general, de las causas de las concentraciones altas de BNP o de los biomarcadores de los péptidos natriuréticos. Cardíacos, pues sí, esta falla cardíaca principalmente, un síndrome coronario agudo, embolismo pulmonar, miocarditis, etcétera, ¿no? Pero miren todas estas causas no cardíacas en las que sí pudiéramos tener un BNP ligeramente alto y no necesariamente estamos ante una insuficiencia cardíaca. Y el que más quisiera recalcar es el EPOC. El EPOC exacerbado sube el BNP y ese sí es un problema porque llega un paciente con dificultad respiratoria, crepitantes probablemente, de saturación y le hacen un BNP y sale positivo. Y dicen, es falla cardíaca. Y en realidad no es falla cardíaca. Entonces aquí es donde los otros laboratorios, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la exploración física nos va a ayudar un poquito más a definir si eso no es una falla cardíaca o si es solamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada. Disfunción renal es muy importante. Acuérdense que abajo de 30 mililitros de tasa de filtrado glomerular se empieza a acumular el BNP. Anemia también es importante que lo tengan en cuenta. Hemorragia subaracnoidea, edad avanzada, etc. Y bueno, pues digo, pasando un poquito al abordaje ya un poquito más explicado, en donde vemos que el electrocardiograma tiene que hacerse a la admisión, igual que todos los demás que dijimos allá en la tabla anterior. Y los hallazgos que podemos encontrar, pues el electro nos va a ayudar mucho, es fácil, es reproducible, y ahí podemos ver si la causa es arritmias o una isquemia miocárdica. Entonces, el diagnóstico es, o sea, ¿qué nos va a ayudar o cuál es el valor del electrocardiograma? Es excluir un síndrome coronario agudo y arritmias malignas. Teniendo esto excluido, podemos empezar a abordar a nuestro paciente con más calma relativamente, ¿no? Y bueno, la indicación es recomendable. Por ejemplo, el otro importante es el eco. El eco es admisión o durante la hospitalización y de preferencia ya cuando el paciente está estable, volver a repetirlo para ver ese basal. Ese va a ser su basal en el seguimiento post-hospitalización. ¿Y qué podemos ver? Pues solamente podemos ver algo de congestión, disfunción cardíaca, acuérdense que puede ser con disfunción ventricular o sin disfunción ventricular o causas mecánicas.
Los ecocardiogramas que tengan la función ventricular preservada, pero tengan una disfunción diastólica, ahí es donde nosotros debemos de sospechar que el paciente sí tuvo falla cardíaca o sí tiene falla cardíaca, nada más que es con fracción de expulsión preservada. Entonces, sí es importante que no solamente lean la FEBI en el reporte, sino es ver el eco, ver si está hipertrófico, si tiene presiones de llenado altas, si tiene una presión de la arteria pulmonar elevada. Esto nos va a dar varias herramientas para poder decidir si eso no es una insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues están los péptidos que he mencionado, la serología de la troponina y todo esto que también conocemos, ¿verdad? Acuérdense que los electrolitos es muy importante tanto para el diagnóstico, ver si no tienen alguna implicación en el diagnóstico, pero también en el tratamiento. No es lo mismo tratar un paciente con un sodio de 145 con diurético hasta que suba la creatinina a tener un paciente con una hiponatremia. Entonces, y ahorita vamos a ver cómo da el pronóstico en la hiponatremia. Y nada más como adelanto, acuérdense que en pacientes con falla cardíaca crónica en general, si sus pacientes cursan con sodio abajo de 130, esto es de mal pronóstico. Pues esto aumenta el pronóstico de mortalidad. Y en falla cardíaca aguda es abajo de 135. Si su paciente tiene abajo de 135, es un factor de alto riesgo en el que tenemos que estar vigilando al paciente de cerca. Y ahorita vamos a ver por qué, porque acuérdense que no todos los pacientes con falla cardíaca se tienen que internar al hospital. Ahorita les explico un poco más. Y aquí están lo demás que les decía del abordaje. Por ejemplo, el lactato, si tenemos sospecha de una acidosis láctica, acuérdense que es un criterio para definir choque cardiogénico. Si el dímero D para ver si no tenemos una tromboembolia pulmonar y esta sea la causa de la falla cardíaca derecha. Una TSH para ver si no tiene hipo o hipertiroidismo o alguna falla respiratoria. Y bueno, digo, aquí se los puse un poquito más explícito de renglón por renglón. Digo, les voy a dejar esta presentación para que la tengan. Sin embargo, esta la puse también para principalmente basarnos en el eco. Entonces, acuérdense que disfunción diastólica y falla sistólica, falla cardíaca aguda. O sea, no necesariamente tiene que haber FEBI reducida para eso. Alteraciones regionales en la contractilidad del ventrículo izquierdo, síndrome coronario agudo. A veces el infarto es un infarto sin elevación del ST en un paciente con bloqueo de rama, que se nos dificulta mucho hacer el diagnóstico por electrocardiograma. El eco nos va a ayudar a resolver estas cosas junto con los biomarcadores. Y también acuérdense que el eco nos va a ayudar a ver las valvulopatías. Estenosis aórtica severa es muy importante. Y también, ¿cómo se llama? Insuficiencia mitral. Acuérdense que en la estenosis aórtica severa, mucho cuidado con los nitratos. Aunque el paciente llegue en falla cardíaca aguda, con edema agudo pulmonar, tenemos que ir muy despacito con los nitratos, porque acuérdense que puede haber una alteración en la hemodinámica del tracto de salida y pueden chocar al paciente. Incluso, puede fallecer el paciente. También nos ayuda mucho a ver que no haya derrame pericárdico, a lo mejor es la causa del choque cardiogénico, un taponamiento cardíaco. Y, y todas estas otras formas de defectos en los septums, etc. Y bueno, ¿cuál es el manejo de la falla cardíaca? Entonces, ya hicimos en nuestro análisis, evaluamos al paciente, lo sospechamos, le pedimos el workup inicial. Esto es en la fase de emergencia. Y después vemos, a ver, el paciente yo creo que tiene falla cardíaca por todo lo que hemos visto. Entonces, ¿tiene choque cardiogénico? ¿Tiene falla respiratoria? Porque aquí tenemos que atenderlo de forma inmediata, sí o no. Si sí tiene, pues obviamente tenemos que dar, si está en choque cardiogénico, inotrópicos, ¿cómo se llama? Vasopresores, dependiendo, ahorita lo vamos a desglosar más adelante. Soporte ventilatorio, si necesita ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, o si de plano no responde a ninguna de estas terapéuticas, pues obviamente es soporte mecánico cardíaco, ¿verdad? Pero si el paciente no está en estos dos, o sea, choque cardiogénico, falla respiratoria, pues sí, ¿cómo se llama? Tenemos que identificar la etiología. Eso es lo más importante. Van a ver que en todos los algoritmos se repite lo mismo. Entonces, un síndrome coronario agudo es el más importante, que viene aquí este apónimo, para hacerlo fácil el aprendizaje.
emergencia hipertensiva, arritmias, falla mecánica, etc. Si nosotros tenemos alguna causa, hay que iniciar el tratamiento específico. Infarto, ir a una angiografía coronaria y tratar de hacer una angioplastía en dado caso que sea necesario. Si tiene una arritmia, pues si es necesario una cardioversión, si es necesario una desfibrilación, etc. Si tuviera alguna emergencia hipertensiva, bueno, ya empezará al manejo intravenoso de la insuficiencia hipertensiva, porque sería una emergencia hipertensiva. Y si tiene una causa mecánica, incluso en los centros especializados, una causa mecánica no hay otra más que llevarlo a cirugía. Entonces, es importante saber cuándo tenemos o sea, que una falla mecánica no hay forma de tratarlo ni de forma percutánea, a menos que sea una estenosis aórtica severa que pudiéramos hacer una valvuloplastía, pero si fuera ruptura, si fuera de alguna pared o de algo, tiene que ser quirúrgico, si no el paciente fallecerá. Un embolismo pulmonar, pues obviamente ya tratarlo directamente con una, si está hipotenso y si tiene datos de alto riesgo, pues bueno, tratarlo ya sea de forma percutánea, con trombectomía o con una trombolisis sistémica. Infecciones y taponamiento. Entonces, si no tiene ninguna de estas cosas que necesitan un tratamiento muy específico y muy rápido, ya podemos seguir con el tratamiento típico de la falla cardíaca, ¿verdad? Entonces, estas son las fases, el manejo, la fase inmediata, pues obviamente detectar la etiología, les digo, en todos lados es lo más importante, porque ustedes no van a salvar a ningún paciente en falla cardíaca aguda si se está infartando y le están dando diurético. Entonces, es importante saberlo. Entonces, sin aliviar los síntomas, por ejemplo, hay pacientes que tienen mucha disnea y pues bueno, el dar un diurético de ASA les va a ayudar a mejorar la disnea. Si están hipoxémicos, darles oxígeno, etcétera, ¿no? Mejorar la congestión, restaurar la oxigenación, limitar el daño órgano blanco y prevenir tromboembolismo. Recuerden que pacientes que tienen falla cardíaca crónica tienen un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica. Entonces, si ellos se agudizan, también, pues ahí y están mucho tiempo en emergencias acostados o en hospital, es importante empezar a prevenir o a prever qué tromboprofilaxis debería de tener este paciente. Y los procedimientos en esta fase, pues lo que habíamos dicho, ver si se necesita entrar a terapia intensiva o no, iniciar tratamiento de soporte o no, con vasodilatadores, sinotrópicos, diuréticos. Aquí es donde nosotros empezamos a tomar decisiones en base a la hemodinámica del paciente. Después, de forma intermedia, seguimos buscando la etiología, mejoramos los signos y síntomas. A lo mejor el paciente ya no está en falla cardíaca, pero sigue teniendo algo de disnea. A lo mejor ya no requiere ventilación no invasiva, pero pues necesitamos optimizarle el oxígeno y prevenir la tromboembolia. Y los procedimientos pues ya son un poquito más, titular la terapia, controlar los síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que empiezan con un estado de mucha ansiedad por la disnea y bueno, ahí es donde los opiáceos pudieran tener un papel en el tratamiento de falla cardíaca aguda. Y bueno, pues también iniciar o aumentar los fármacos modificadores de la enfermedad. O sea, si el paciente respondió muy bien a la terapia inmediata y empezamos a ver que el paciente empieza a evolucionar de forma adecuada, ya no tiene disnea, ya no está requiriendo oxígeno, su presión arterial es estable, ya no tiene fármacos intravenosos, pues ya pudiéramos empezar a iniciar el tratamiento de falla cardíaca crónica, ¿verdad? O sea, los que conocemos y que eventualmente ya utilizan ustedes, los betabloqueadores, YCARAS, etcétera, ¿no? Y finalmente, previo a darlo de alta, pues obviamente necesitamos evaluar la calidad de vida, que es algo muy importante y muy pocas personas lo hacen. Mejor, o sea, tratar de que esté resuelta por completo la congestión. Acuérdense, un paciente que sigue congestivo no puede irse a casa, o sea, se necesita estar completa, o sea, completamente quitada la congestión sintomática. Algo importante que quiero comentarles es que si yo tengo falla cardíaca, exacerba la falla cardíaca y tengo disnea y después de un bolo de diurético se me quita la disnea, no significa que yo ya estoy libre o yo ya estoy eubolémico. Acuérdense que los síntomas se desencadenan después de cierto aumento de la presión de la arteria de la presión en cuña. Por ejemplo, lo normal es 15. A lo mejor yo puedo estar en 25, pero estoy tan acostumbrado a 25 que no pasa nada. Pero cuando yo entro a 27, me da falla cardíaca.
Con un shot de diurético a lo mejor bajo a 24 y ya estoy asintomático, pero no significa que ya no requiera diurético. Significa que ya estoy en mi basal, pero ese enfermo, el hecho de que se haya descompensado, nos da la idea de que estaba ya o sea, con aumento de la presión capilar pulmonar, de tal motivo que necesita más diurético. Entonces es importante evaluar esto al alta, ¿verdad? Antes del alta. Y bueno, pues obviamente iniciar y estratificar los fármacos modificadores de la enfermedad, desarrollar el plan de este paciente, si necesita rehabilitación cardíaca, cada cuándo lo van a ver, si se necesita ir a una clínica de falla cardíaca, si ya hubo muchas rehospitalizaciones, qué otro tratamiento se le va a ofrecer, o sea, todo esto se tiene que evaluar. Y bueno, pues ya pasando a la tabla que les mencionaba, acuérdense, tratar la congestión y o la hipoperfusión. Eso es lo que van a hacer ustedes en el tratamiento agudo de falla cardíaca, que es como lo importante de esto. Entonces, factores precipitantes es lo mismo de siempre. Entonces, tenemos en el eje la congestión y en el otro eje la hipoperfusión. Y esto aquí es donde es caliente, seco, caliente, húmedo. Y dependiendo de esto, aquí están los diferentes tratamientos. Por ejemplo, si el paciente está caliente frío, caliente seco, pues hay que evaluar el mejorar, si el paciente ya tiene, porque normalmente son en el espectro, pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca y se descompensaron, pues mejorar el tratamiento modificador de la enfermedad, ¿verdad? Y tratar las comorbilidades, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca por falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, pues el paciente necesita tratarse la hipertensión, necesita tratarse la obesidad si estuviera obeso, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto, mejorar su tratamiento basal. Si fuera húmedo, o sea que está congestivo, pues obviamente aquí tenemos que evaluarlo, porque el húmedo normalmente es edema agudo pulmonar, de tal forma que necesita diuréticos de primera instancia. Obviamente evaluar si tuviera una falla renal, pues tener una terapia de reemplazo renal. Sin embargo, si no lo tiene, podemos utilizar los diuréticos. Acuérdense que en pacientes con falla cardíaca la creatinina va a subir y eso no es una contraindicación de usar diuréticos. Es importante saber que en la falla cardíaca, cuando sube la creatinina es por congestión de las venas renales. O sea, se está congestionando todo el sistema de tal manera que ya no hay una adecuada circulación en el riñón, pero por el lado venoso del riñón. Entonces, si yo no doy diurético, no va a mejorar la falla renal. Entonces, en pacientes con falla cardíaca, con creatinina alta, que se les da diurético, es la única condición que ustedes van a ver que doy diurético y baja la creatinina. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, no todos los pacientes con creatinina alta se le tiene que dar diurético. Hay que evaluarlo muy bien. Pero en este caso, pues si el paciente está congestivo, el uso de diurético es importante y de vasodilatadores. Acuérdense que los vasodilatadores aumentan el lecho capilar pulmonar, principalmente los nitratos, y esto va a hacer que el edema agudo pulmonar se vaya redistribuyendo hacia otras zonas. Entonces eso va a mejorar mucho el edema agudo pulmonar y por ende los síntomas de edema agudo pulmonar. Tengan mucho cuidado con edemas agudos pulmonares por estenosis aórtica o pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica porque pudieran hacer un colapso circulatorio. Y luego si nos vamos a que hay hipoperfusión y la extremidad está fría, significa que hay mucha vasoconstricción. Entonces, aquí es donde en lugar de dar diurético, tenemos que dar un reto con líquidos. Y si el reto con líquidos no ayuda, vamos a necesitar eventualmente inotrópicos, ¿sí? Entonces es importante este espectro en donde en lugar de nosotros dar diurético, tenemos que perfundir los tejidos y por ende tenemos que hacer un reto con fluidos de forma inicial. ¿Cuál es el reto con fluidos? Normalmente son solución Harman o fisiológica, 500 mililitros. Si eso no mejora de las condiciones, es donde pasamos a inotrópicos, porque si empezamos a infundir más y más y más, es donde ahora sí nos podemos pasar al lado de abajo a la derecha, en donde ya está húmedo y ahora ya necesitamos considerar vasodilatadores porque está frío, dependiendo si la presión, acuérdense que para utilizar vasodilatadores la presión sistólica, sistémica, tiene que estar arriba de 100. Si no está arriba de 100,
sería muy arriesgado utilizar vasodilatadores. Aquí es donde se utilizan inotrópicos, vasopresores, diuréticos, o sea, cuando la perfusión está restaurada, o sea, yo primero vasodilato, doy inotrópicos, ¿sí? Si ya estoy un poquito más cálido, o sea, más caliente, ya puedo empezar diuréticos. Si no, voy a aumentar la hipoperfusión. Y si esto no mejora y el paciente está con una presión sistólica bajita y sigue frío, está hipoperfundido, no está orinando, aquí es donde ya tenemos que evaluar de un inicio la terapia mecánica avanzada, ¿verdad? Estoy hablando de dispositivos de soporte mecánico como el Impella, el balón de contrapulsación, el LVAD, ¿cómo se llama? El ECMO. El LVAD es más para casos crónicos y normalmente cuando estamos en este punto de choque cardiogénico empezamos de abajo para arriba. Empezamos con balón de contrapulso. Si no mejora en un par de horas, lo pasamos a Impella, que el Impella es un dispositivo, hagan de cuenta que se mete en el ventrículo izquierdo y es una turbina que saca la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Depende de qué tipo de Impella es, son los litros que saca por minuto. Y esto obviamente descarga el ventrículo izquierdo y por ende mejora la presión pulmonar y la perfusión. Entonces, pero bueno, esto ya estamos hablando que no lo puse mucho de motivo de la plática porque pues eso ya es una consulta con el especialista de falla cardíaca. Pero es importante que sepan cuándo requerirlo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí un poquito visto de forma diferente, perfusión positivo o negativo. Aquí la puse de igual forma, nada más para que vieran el porcentaje. O sea, normalmente o lo más frecuente que se van a encontrar es un paciente cálido con diaforesis, congestión pulmonar, etcétera, y por eso lo más frecuente que van a utilizar es diuréticos, puede ser algo de vasodilatadores para el edema agudo pulmonar, considerar a lo mejor si hubiera mucha hipotensión, vasopresores, pero es el más frecuente. Y de ahí sigue el que no está congestivo, pero está cálido, pero como quiera tiene datos de insuficiencia cardíaca, o sea, empezó con ¿cómo se llama? Disnea. Entonces, eran básicamente para que vieran eso. Acuérdense que la presión tiene que estar, normalmente es arriba de 100, arriba de 90, pues es un poquito más arriesgado. En las guías nuevas del 2021 dice arriba de 100, entonces para que se aprendan arriba de 100. Y bueno, ya teniendo esto, ya evaluamos a nuestro paciente, vimos que si son causas muy específicas hay que dar tratamiento específico, si no, pues vamos a empezar con este tema de clasificarlo en el fenotipo y empezar el tratamiento inicial. Y esta diapositiva se las puse para que vieran un poquito, todo esto que hicimos ahorita, todo lo que te he explicado, se puede hacer en el departamento de emergencias y se debe de hacer en el departamento de emergencias. Entonces, son las primeras 6 horas del departamento de emergencias, hay que estabilizar, hay que empezar a alcanzar los objetivos de congestión, de perfusión, de hemodinámica, iniciar diuréticos, vasodilatadores, y ya eventualmente, si decidimos hospitalizarlo, pues bueno, ya tendremos otras prioridades, ¿no? O sea, ya mejorar un poquito, si es necesario, agentes vasoactivos, inotrópicos a diferentes dosis, eventualmente ir iniciando tratamiento crónico cuando el paciente ya esté estable. Y al final, ahí, digo, en nuestro país no están disponibles, pero no creo que tarden mucho en haberlo, pero hay clínicas de falla cardíaca ambulatorias. O sea, el paciente empieza con edema, con disnea, el paciente está educado y dice, me estoy descompensando. Esto es principalmente para los pacientes crónicos. Obviamente un paciente que no se conoce con falla cardíaca tiene que ir al hospital y tiene que internarse hasta detectar cuál es la causa. Pero los pacientes que ya son crónicos tienen su hospital de día, que le dicen así aquí, o le dicen clínicas ambulatorias de falla cardíaca. Me estoy congestionando. En lugar de ir a emergencias, va a esas clínicas, le ponen una vía periférica, le ponen unas dosis de diurético, y lo tienen ahí y listo. Hay unos que incluso se van a casa con infusiones de inotrópicos de forma controlada, pero bueno, eso ya es en casos de falla cardíaca un poco más avanzada. Y bueno, esta era otra propuesta. Esta la puse porque
este algoritmo es de unos japoneses que, como les había mencionado, en Asia, extrañamente tienen una menor mortalidad en este tipo de casos de choque cardiogénico, de falla cardíaca agudizada, y ellos nos enseñan cómo lo hacen, y en realidad no lo hacen muy diferente. Acuérdense que la evaluación inicial primero es, si tiene choque cardiogénico, hacer inotrópicos y vasopresores, ¿verdad? O sea, eso es lo más importante. Distrés respiratorio, decidir si lo vamos a intubar o decidir si solamente con oxígeno o con ventilación no invasiva. La congestión con diuréticos y vasodilatadores y pues los estudios iniciales. Esto es en la primera hora, o sea, no es una cosa después de otra, prácticamente es todo al mismo tiempo. Pero en orden de prioridad, ellos ponen que en esta fuente ponen que está un poquito más arriba el shock cardiogénico porque va de lo más importante a lo relativamente menos importante. Y después, en el primer día, estamos hablando que puede ser todavía en emergencias o ya si decidimos que fuera a hospitalización, pues identificar los factores predisponentes, que ya hablamos mucho de eso. Y en la primera semana monitorear esto. Esto es bien importante. Al paciente cuando llega, si está con mucha disnea, está hipotenso, etcétera, pues obviamente no lo vamos a pesar. Pero en cuanto sea posible, tratar de pesar a sus pacientes, porque eso nos va a decir qué tantos litros de agua le sacaron con su terapia o con su tratamiento con diuréticos, si fuera el caso. También el balance de líquidos, o sea, no es lo mismo, o sea, nosotros tenemos que saber cuándo detener, y no es cuando empieza a subir la creatinina, sino tenemos otros parámetros para evaluar como el balance, como el peso, como la exploración física, la radiografía, etcétera, ¿no? Entonces también medir electrolitos, porque acuérdense que los diuréticos modifican mucho los electrolitos, los signos vitales y pues evaluar el ecocardiograma. Y después, pues ya vienen aquí otros diferentes criterios de alta. Aquí, pues bueno, iniciar el tratamiento médico óptimo de falla cardíaca, si se necesita alguna otra cosa, etcétera, ¿no? Y como egreso, pues si se dan cuenta, lo más importante es descongestionar al paciente. El paciente no se puede ir congestivo. Eso es como lo que quiero que más se quede en casa, ¿no? O sea, se quede en su mente. Y bueno, pues aquí un poco más de los algoritmos de las guías clínicas, en donde el manejo con diuréticos. A mí me interesa mucho que los diuréticos no se dan de forma arbitraria, o sea, necesitamos nosotros tener una idea. Si son pacientes de novo, o sea, que no se conocían con falla cardíaca, no tienen estos factores agudizados que tengan que tratarse inmediatamente, podemos utilizar diuréticos de ASA. La dosis estándar es de 20 a 40 miligramos intravenosos. Principalmente empezamos con 20 para no irnos al otro lado de deshidratar al paciente. Pero si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca crónica y es una agudización, normalmente nosotros nos vamos de 1,5 a 2 veces la cantidad de diurético que toma en su casa. O sea, si es un paciente que ya lo conozco, que tiene cardiomopatía dilatada y llega a emergencias por falla cardíaca aguda y toma 40 de Lasix cada 24 horas, pues no le puedo dar los mismos 40 de Lasix, ¿verdad? O sea, necesito darle el doble. Y acuérdense que si él toma 40 miligramos vía oral, equivalen a 20 miligramos intravenosos. Entonces, ahí es como ustedes tienen que doblar las dosis en base a las equivalencias de en casa. Y normalmente duplicamos la dosis y con eso es suficiente. Pero ¿cómo saber si es suficiente o no? Aquí es donde vamos a entrar en esto. Evaluamos el sodio urinario o el volumen urinario. Si el volumen urinario en las primeras 6 horas es entre 100 y 150 mililitros hora, el diurético está haciendo efecto. Pero a veces hay pacientes tan resistentes que no logran esto en estas horas. Y también otra cosa es que el volumen, el sodio urinario, a las 2 horas hay que medirlo y tiene que estar entre 50 y 70 mil equivalentes por litro, que significa que está haciendo un adecuado efecto de ASA. Si no tenemos esto, pues tenemos que doblar la dosis del mismo medicamento, ¿sí? Pero si sí lo encontramos, bueno, pues ya con eso es suficiente. Y después, si nosotros vemos que doblando la dosis es suficiente, continuamos hasta descongestionar al paciente. Pero si no es suficiente, tenemos que combinar las terapias antidiuréticas, ya sea que utilicemos un diurético de ASA con acetazolamida, un diurético de ASA con uno de tiazida. En realidad, en las clínicas de falla cardíaca que me ha tocado estar, normalmente utilizan torsamida, o sea, los combinan, y digo,
tienen un mecanismo de acción similar, pero sí mejora mucho el volumen urinario y el sodio urinario de los pacientes. Si no tuviéramos torsamida en nuestro medio, bueno, pues podemos utilizar algún otro diurético de diferente categoría para tratar de sinérgicamente hacer que el paciente orine. Ahora, si llegamos a este punto del algoritmo y duplicamos el diurético y luego ponemos otro diurético de otro tipo, es bien importante evaluar más de cerca los electrolitos, porque estamos utilizando dos mecanismos de acción que hacen que desbalancemos los electrolitos. Otra de las cosas que habíamos mencionado así muy arriba, pero que también tienen su algoritmo, pues es el uso en pacientes con edema agudo pulmonar, pues bueno, principalmente hay que usar el oxígeno, soporte ventilatorio, si solamente es oxígeno, puntas nasales, mascarilla reservorio, no invasiva o intubación. Ahorita vamos a ver los criterios de intubación más adelante. Si tiene una presión sistólica de arriba de 110, mínimo 100, ahí es donde podemos utilizar diuréticos y vasodilatadores. Esto ayuda bastante porque el utilizar esta combinación, en un lapso de media hora, 45 minutos, el paciente está descongestionado y el paciente ya puede respirar e incluso se puede ir retirando la ventilación mecánica no invasiva. Pero si tenemos datos de hipoperfusión, pues podemos utilizar diuréticos de ASA, pero aquí ya nos metemos en el hecho de tener que usar inotrópicos o vasopresores. Si está muy hipotenso, tenemos que utilizar los dos. Si el paciente todavía tiene 90 o 100 de expresión sistólica, primero iniciaré el inotrópico, porque aunque los inotrópicos sabemos que tienen cierto efecto vasodilatador, el hecho de vasodilatar un poco y reducir la poscarga del ventrículo izquierdo y aumentar la contractilidad, eso puede mantener la presión arterial. Entonces no es inotrópico más vasopresor, porque a veces vemos que lo apuntan en el mismo tiempo. Y no, o sea, hay que darle oportunidad al inotrópico, obviamente teniendo ya listo un vasopresor, porque es muy frecuente que esto pudiera disminuir la presión arterial. Y bueno, pues los diuréticos de ASA, ¿verdad? Entonces, si ya mejoró la congestión, pues bueno, ya optimizamos el tratamiento. Si no, pues vamos a terapias avanzadas, como ya les había mencionado. Y bueno, la congestión, si hay hipoperfusión o no, es un poquito más de lo mismo. Aquí, por ejemplo, diuréticos e inotrópicos. Mejoró la congestión y la hipoperfusión, bueno, pues ya damos tratamiento. Pero si no, vasopresores, lo que les mencionaba ahorita. Y si no, si persiste la hipoperfusión, ya tenemos más herramientas para poder ir a reemplazo renal si es que no tiene una adecuada diuresis, ¿cómo se llama? Soporte mecánico cardíaco, etcétera. Pero si se dan cuenta ustedes, las recomendaciones son clase 2A, o sea, sí tienen una buena recomendación, sin embargo, o sea, tiene que ser muy juicioso de un equipo multidisciplinario. Un poquito de, bueno, los vasodilatadores, nada más para que lo tengan así cuando tengan que indicarlo. Acuérdense que la nitroglicerina se inicia de 10 a 20 microgramos minuto y se puede llegar hasta 200 microgramos. Puede causar hipotensión y dolor de cabeza. Esto es lo que más los pacientes se quejan, pero bueno, pueden utilizar algo de analgésicos o algo como paracetamol o etcétera para poder solventar esto. Traten de evitar los AINES porque acuérdense que están dando diuréticos y pues no queremos darle un poquito más de leña al fuego. Y bueno, el lisosorbide, acuérdense que puede ser 1 miligramo por hora, aumentado hasta 10 miligramos por hora, o el nitroprusiato que se inicia a 0.3 microgramos kilo minuto y se puede incrementar hasta 5, ¿verdad? Todos tienen el efecto de la hipotensión, por ende tienen que tener mucho cuidado y deben de tener al paciente monitorizado. Y bueno, falla cardíaca derecha, que es algo muy específico. Acuérdense que cuando hay una falla cardíaca derecha es un círculo vicioso porque hay una disminución en la contractilidad del ventrículo derecho, hay una disminución en la precarga del ventrículo izquierdo y por ende hay una hipoperfusión de los órganos a nivel sistémico. Pero eso no mejora con vasopresores, porque lo que no hay es sangre del lado arterial. Entonces, lo importante aquí es tratar de poner las condiciones idóneas para que el ventrículo derecho pueda bombear lo más posible y esto simplemente puede ser con inotrópicos. Anteriormente se decía que se diera una carga de líquidos y luego inotrópicos si no funciona, pero la carga de líquidos aumenta el estrés parietal del ventrículo derecho
y muchas veces aumenta la disfunción ventricular. Sí aumenta ligeramente la precarga del ventrículo izquierdo, pero a expensas de empeorar la falla cardíaca derecha, que eventualmente al suspender el plan de líquidos no vamos a, o sea, vamos a retroceder más que mejorar. Entonces, un paciente que ustedes sospechen de falla cardíaca derecha, yo no le daría mucha oportunidad a los líquidos y me iría directamente a los inotrópicos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues puede ser por tromboembolia pulmonar, hay que dar el tratamiento, si no, nunca vamos a mejorar. Pero si no tuviera hipertensión arterial pulmonar, pues bueno, si hay congestión, hay que dar diuréticos. Si hay una hipoperfusión, pues bueno, hay que dar vasopresores inotrópicos en la medida de lo posible. También si el paciente está en 70-30, pues no es, aunque sepa que la solución no es un vasopresor, tenemos que darlo, ¿no? Para tratar de lo poquito que pueda mejorar la perfusión, mejorar. Pero en sí, lo más importante va a ser hacer una adecuada precarga del ventrículo derecho, si está muy congestivo con diuréticos, congestivo sistémico, o si ven que hay una disminución o no está muy congestivo, pudieran retarlo con líquido en un inicio y luego ya los inotrópicos. Si no mejora esto, también existe, ¿cómo se llama? Soporte mecánico para el ventrículo derecho, que se llama AirVac, o sea, que es un dispositivo de asistencia ventricular derecha, o reemplazo renal, o considerar un tratamiento paliativo, ¿verdad? Y bueno, en cuanto al choque cardiogénico, bueno, esta es la definición. Es una presión sistólica sistémica abajo de 90 por más de 30 minutos o que se necesite el soporte de un vasopresor, un volumen urinario abajo de 30 mililitros hora con extremidades frías o hemodinámicamente un índice cardíaco abajo de 2.2 con una presión en cuña arriba de 15. Estos fueron diferentes estudios que ayudaron a definir el choque cardiogénico. A mí lo que más me gusta es el shock trial. Y yo la agregaría, porque también es una cosa importante, el lactato sérico arriba de 2. Acuérdense, por eso se hacen gasometrías en pacientes con choque cardiogénico, para ver qué tanto subió el lactato. Acuérdense que a mayor lactato, pues mayor mortalidad. Entonces es importante que tengan esta definición en mente. Y también que, bueno, el choque cardiogénico puede ser riesgo de choque cardiogénico, que el paciente está experimentando signos y síntomas de choque cardiogénico, pero todavía no lo desarrolla por completo, hasta un extremo en donde el paciente tiene un colapso circulatorio y pues bueno, ya el paciente está premorte, ¿verdad? Dependiendo de estos estadios, pues bueno, inicia el choque cardiogénico en el estadio B. El estadio C es el clásico. Normalmente aquí es donde encontramos al paciente. El paciente está hipoperfundido, requiere inotrópicos, vasopresores, puede incluso requerir dispositivos de asistencia ventricular y se necesita restaurar la perfusión, ¿verdad? Más allá de la resucitación con volumen, que es lo que les mencionaba. Y bueno, pues acuérdense que el tratamiento, pues bueno, es necesario. ¿Es un síndrome coronario agudo, sí o no? Sí, sala de hemodinamia. No, es una complicación mecánica, sí o no? Sí, cirugía. No, seguimos en el algoritmo. Entonces, aquí es donde tenemos que considerar oxígeno, soporte ventilatorio, inotrópicos, vamos escalando, ¿verdad? Y ya si hay una mejoría en la perfusión, bueno, ir viendo optimizar el tratamiento porque eventualmente si la causa fue reversible o ya estamos con una descongestión suficiente para que el músculo cardíaco vuelva a recuperar un poco su función o su estado basal, si fuera una falla cardíaca crónica o se esté acostumbrando hemodinámicamente a una falla cardíaca aguda, bueno, pues ya podemos ir retirando el soporte poco a poco, ¿verdad? Y bueno, aquí les dejo las dosis de los inotrópicos. Acuérdense que la dobutamina va también de menos a más, es más beta, de 2 a 20. Los que quiero que usen o que tengan preferencia de usar es la dobutamina, que es muy bueno. La milrinona se utiliza muy bien en pacientes con ventrículo derecho o con pacientes que están beta bloqueados. O sea, si un paciente llega de casa beta bloqueado, no es necesario quitarle el beta blocker, pero si está en choque cardiogénico, todavía tiene efecto el beta bloqueador y la milrinona es un muy buen, inotrópico. Acuérdense que es de 0.375 a 0.75, lo van subiendo poco a poco, son dosis muy estándar. Y el levosimendan. Estos son los que quiero que se aprendan. El levosimendan, acuérdense que en choque cardiogénico no se da la dosis de impregnación, porque hipotensa más al paciente, pero se inicia la infusión.
Y bueno, pues los caballitos de batalla de la norepinefrina y la epinefrina. La conclusión era que la dopamina déjenla mucho a un lado porque es un mal inotrópico, o sea, no va muy bien. Y bueno, pues las características aquí un poquito más se las dejo, que si es inotrópico la dobutamina, que si altas dosis, bajas dosis, y vasoconstricción, vasodilatación, etcétera, ¿no? Acuérdense que la dobutamina vasodilata a dosis bajas, pero altas dosis puede hasta vasoconstringir. Entonces es importante que no lo suban mucho tan rápido porque van a hacer un efecto al revés. Y la milrinona, que es muy neutral y es un muy buen fármaco, al igual que el levosimendan. Acuérdense que la ventaja del levosimendan es que su efecto lo utilizas 2 días y su efecto dura entre 30 y 45 días, entonces ayuda mucho a eso. Entonces, pues bueno, eso ayuda mucho. Aquí un poquito más de las tablas y los estudios que han visto un poco. La falla cardíaca crónica, por ejemplo, 28% aumenta la mortalidad, pero, ¿cómo se llama? Después de 6 meses. Pero eventualmente ustedes van a ver que los pacientes en choque cardiogénico a la fecha tienen muy mal pronóstico. O sea, ya no es el 90% de mortalidad de hace 30 años, pero estamos a un 78. Entonces no es muy bueno, o sea, la evolución. Entonces es muy difícil hacer un estudio aleatorizado, controlado de estos sinotrópicos en ese contexto porque tienen muy mal pronóstico de base. Y bueno, aquí un poquito más de eso. Otros sinotrópicos. Algo bien importante que quería mencionar aquí es la digoxina. Acuérdense que la digoxina no mejora mortalidad, la digoxina mejora síntomas. La digoxina la dejamos para pacientes que ya no tienen inotrópicos, que tienen, ¿cómo se llama? Fibrilación auricular de respuesta ventricular acelerada y no pueden utilizar beta bloqueadores. ¿Sí? ¿Y qué más aquí? Bueno, ¿cuándo se necesita meter a terapia intensiva? Es cuando se necesita intubar, cuando los pacientes no tienen una pobre respuesta al FiO2, signos y síntomas de hipoperfusión, persistencia de la hipoperfusión, requerimientos de 2 o más vasoactivos, requerimientos de tratamiento o monitoreo invasivo cardíaco, por ejemplo, un catéter de Swan-Ganz, que es algo muy, muy útil, o que tengan una bradicardia o alguna arritmia que ponga en peligro la vida y que tenga que tratarse de forma rápida. Y los criterios de intubación, pues obviamente si está en paro, pues tienen que intubarlo, ¿verdad? Eso no los tengo que decir yo. Y alteración en el estado mental progresivo, que haya un empeoramiento en la falla respiratoria, por ejemplo, una presión arterial de O2 abajo de 60, que esté empezando a retener el dióxido de carbono, que haya acidosis, etcétera, ¿no? A pesar de ventilación no invasiva, que se intenta hacer una no invasiva, pero a veces hay que directo intubar. Necesidad de protección de vía aérea, por lo mismo el deterioro neurológico, o inestabilidad hemodinámica, etc. Y bueno, el egreso temprano, lo que les mencionaba, los factores de alto riesgo. Si ustedes tienen un paciente que no está descongestivo totalmente, que tiene una presión sistólica bajo de 100, una hiponatremia bajo de 135, cambios en el electro, aumento de asuados o biomarcadores cardíacos altos, no se puede ir a casa. Pero si esto no lo tienen, ahorita hay un esfuerzo de que los pacientes que ya están descongestionados en emergencias se vayan a casa y tengan un seguimiento semanal o más estrecho y eviten la estancia hospitalaria. Y bueno, como egreso, acuérdense, optimizar los diuréticos, tratar comorbilidades, empezar y estratificar el tratamiento modificador de la enfermedad. Y lo que quisiera mencionarles es que no se olviden de esto. Acuérdense que estar en una hospitalización por falla cardíaca genera ansiedad, alteraciones cognitivas, tristeza, ¿cómo se llama? Distensión, constipación, diarrea. O sea, no nada más son congestión o no congestión. Pero bueno, esto ya es para una plática de un paciente ya crónico. Acuérdense que pueden estar tosiendo, pueden tener palpitaciones, o sea, y esto impacta principalmente en la calidad de vida. Entonces es importante que tengan un acompañamiento psicológico después de las exacerbaciones de falla cardíaca aguda. Y bueno, las recomendaciones básicamente son las mismas que fuimos platicando a lo largo de la charla. Estas se las dejo por aquí. Y como conclusiones, bueno, la falla cardíaca aguda es una condición que debe detectarse tempranamente y tratarse oportunamente. El tratamiento debe ser basado en factores desencadenantes.
Los diuréticos son la piedra angular del tratamiento en la mayor parte de las veces, ya vimos que no siempre. Los inotrópicos más utilizados, lobutamina, levosimendan, uso de nitratos de forma juiciosa y el monitoreo continuo en pacientes con factores de alto riesgo y complicaciones. Y nada más. No sé si tengan alguna duda.